Bueno, les dije a ustedes que íbamos a hablar bastante del Paracleto, íbamos a hablar bastante del Espíritu Santo. Es importante que tú conozcas el Espíritu Santo, porque el problema de la gente es que tenemos que trabajar más con el Espíritu Santo. Algo que Dios me ha inquietado es eso, porque Dios me decía, háblale más del Espíritu Santo a la iglesia. Recuerden que ¿quién llevó al desierto a Jesucristo? ¿Quién llevó a Jesucristo al desierto? ¿Quién le dijo a Pablo? Le dijo, no me vas a predicar en Asia. Fue el diablo, fue el Espíritu Santo. Y Pablo iba a hacer algo bueno, iba a predicar. Y dice, y el Espíritu Santo me detuvo. Entonces, desde domingo pasado hemos comenzado a hacer un estudio del Espíritu Santo. Y es importante que tú conozcas quién es el Espíritu Santo y cuáles son los beneficios que tenemos del Espíritu Santo. Porque hay gente que lo escucha, pero no lo conoce. Y es importante eso, porque Jesucristo le dio trascendencia al Espíritu Santo. Y si Él le dio trascendencia al Espíritu Santo, cuanto más nosotros. Entonces, hoy, el segundo tema, o el segundo mensaje del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, versículo 16. Un saludo a la gente del canal que nos transmitimos, y gracias por tu apoyo, gracias por escucharnos, y que esta palabra pueda extenderse hacia otros lugares para bendición de muchas personas. Dice Juan 14, 16: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Verdad? Mira qué hermoso. El Espíritu de verdad, en el cual el mundo no puede recibir. Ojo lo que dice, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Wow, qué lindo. El título del mensaje es el movimiento que determina tu vida. Perdón, un movimiento que determina tu vida. Un movimiento que determina tu vida. Y en este hermoso pasaje, Jesús le estaba revelando a los discípulos quién era el Consolador. Le estaba revelando que aparte de que el Espíritu era el Consolador, era el Espíritu de la verdad. Y existen varios versículos en la Biblia donde Jesús reafirma las cualidades del Espíritu Santo. Y Jesús les está revelando a sus discípulos uno de los misterios que muchos de los profetas del Antiguo Testamento anhelaban ver. ¿Cómo se iba a manifestar el poder de Dios en el corazón del hombre? ¿Cómo algo tan santo, genuino y puro, ¿verdad?, iba a morar en cuerpos corruptibles? Ellos no entendían cómo algo tan santo como el Espíritu de Dios iba a habitar en cuerpos limitados, corruptibles, vulnerables. ¿Cómo iba a ser posible que un ser eterno, divino, iba a morar en cuerpos débiles, en cuerpos temporales? La Biblia dice que la vida del hombre es como la hierba del campo. Entonces, para los profetas del Antiguo Testamento, ellos no entendían cómo así de que Dios va a morar en los hombres. Y claro, aquí Jesucristo en Juan 14 les estaba hablando a los discípulos, porque ellos también estaban en cero, no entendían nada. Y es muy importante que los creyentes escudriñen quién es el Espíritu Santo en todos los ámbitos, porque de aquí a culminando marzo y comenzando abril hasta diciembre, se puede hablar todos los domingos del Espíritu Santo, porque el estudio del Espíritu Santo es algo de muchas lecciones. Por lo menos saben ustedes qué función
hizo el Espíritu Santo en el plan redentor de Dios? ¿Saben ustedes el papel del Espíritu Santo en el creacionismo? Ojo, los jóvenes. Tuvimos una charla hace 15 días con los jóvenes y tenemos que preparar a los jóvenes, porque en las universidades que le hablan de los jóvenes, del evolucionismo, les hablan del evolucionismo, pero no les hablan del creacionismo. Y el Espíritu Santo fue el que hizo, fue parte fundamental del universo. Génesis 1, capítulo 2. También el Espíritu Santo sopló vida, sopló vida en el ser humano. Job capítulo 33, versículo 4. Job capítulo 33, versículo 4. Mira las cosas que hace el Espíritu de poder. El Espíritu de Dios. O es parte de la creación, o es parte de la vida del hombre. O sea, sin el Espíritu Santo, la Biblia dice, sin el Espíritu Santo no existiría la Biblia. Vamos a buscar segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Sin el Espíritu Santo no existiera la palabra. Mira lo que dice, y nunca la profecía. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Todos esos hombres que ustedes ven en la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Mira qué cosa tremenda. Ahora, sin el Espíritu Santo no tendríamos la suficiente fuerza para entender o proclamar el Evangelio. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, y recibiréis poder de lo alto. Mira qué lindo, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder. O sea, tú y yo estamos de pie porque nosotros habita el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando tú no tienes fuerza, cuando tú estás cansado de la vida, cuando tú estás agobiado, pero hay algo te empuja y te dice, no importa que me estén dando duro, pero el Espíritu Santo que pone a mí es más poderoso que el que está en el mundo. Diga conmigo, yo tengo poder por el poder del Espíritu Santo. Usted tiene que proclamar eso. Deje de mirar las circunstancias débiles o sus áreas débiles y proclame el poder del Espíritu Santo siempre sobre su vida. Entonces, con todo lo anterior, ahora, sin el Espíritu Santo no habría fe, ni nuevo nacimiento, ni santidad, ni convencimiento de pecado de los hombres. Mira todo lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, con todo lo anterior, nos damos cuenta que el Espíritu Santo es una persona divina, como lo es el Padre y el Hijo. Los testigos de Jehová lo creen en esto. Ellos miran al Espíritu Santo como una fuerza activa. Eso lo proclama una secta religiosa, pero el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo tiene características personales porque el Espíritu Santo piensa, habla, guía, dirige. Eso es una persona. En Hechos 8:29, para que ustedes lo lean en su casa, Hechos 8:29, vemos cómo Felipe está familiarizado con el Espíritu Santo y dice que escucha la voz del Espíritu Santo, y a la vez el Espíritu Santo le da una orden. Es que hasta allá tienes que llegar tú o todos nosotros, en que te tienes que familiarizar con la voz del Espíritu Santo. Y dice que le dio una orden a Felipe: acércate. Le dice, acércate a esa persona que no está entendiendo las escrituras. Wow. Y era un eunuco que venía en su carruaje. Y cuando Felipe se le acercó, dice, ¿qué te pasa? Dice, que no entiendo este pasaje donde dice aquí que siendo maltratado, humillado, ¿quién es ese hombre? Y empieza Felipe a hablarle que era el
Mesías prometido. Pero ¿quién le dio la orden a Felipe? El Espíritu Santo. Es importante que todos los días tú y yo tengamos esa comunión con Él, porque eso es parte fundamental del cristianismo. Es importante nosotros como creyentes tener una comunión profunda con el Espíritu Santo como lo tenía Felipe. Recuerden que el Espíritu Santo es enviado por el Padre para llevar a los creyentes una íntima presencia con Cristo. O sea, es algo, los tres en un solo Dios, pero con diferentes funciones, como el huevo. Como el huevo. El huevo tiene la cáscara, la yema y la clara. Cada uno de esos tres cumple una función, pero son tres que en uno. Lo mismo cuando se casó el hermano Luis con la hermana Grace, y los dos serán una sola carne. Los dos serán una. ¿Me hago entender? Amén. Eso es lo que quiere decir un solo Dios en tres personas. Los hermanos pentecostales unidos, eso voy a tocar el tema de la famosa Trinidad, que la Biblia no lo dice, pero la Biblia habla de manera tácita. Los testigos dicen que no puede haber tres dioses, que no puede haber tres personas, un solo Dios. Eso lo voy a explicar más adelante, porque eso es un tema larguísimo. Pero tenemos que tener claro que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces fíjate que los tres trabajan en conjunto, un mismo Dios, pero con diferentes esencias o diferentes funciones. Por eso que dice que cuando te lleva a la presencia de Cristo, Él nos enseña a adorar en espíritu y en verdad. O sea, nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo interceder. Cuando tú estás pasando una batalla difícil, que te están dando duro, dile al Espíritu Santo que te ayude a interceder. Y Él lo hace. Te pone a gemir, te quebranta. Nos da la fuerza. Y Él decide cómo regalarnos esa fuerza por medio de la fe. El Espíritu Santo te impulsa. Ahora, con esta referencia que te acabo de decir, llegamos a una conclusión: que el Espíritu Santo es una persona, y es una persona porque siente, cuida, decide, regala ministerio a los hombres, también es encargado de darle dones a los hombres y otras cosas más que el Espíritu Santo toca, que más adelante también lo vamos a explicar. O sea, es como si usted tuviera un auto y no tuviera gasolina en su auto. Es como usted asistiera a la iglesia, pero siente que le hace falta algo. Es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, voy a hablar de dos cosas hoy nada más, porque son largos, pero voy a hablar de dos cosas. Número uno, el Espíritu Santo nos prepara para darnos movimiento. Diga conmigo, movimiento. Acuérdense cómo es el título del mensaje de hoy. Les dije el movimiento, o un movimiento que determina tu vida. Sí, mira, el Espíritu Santo te prepara para darte movimiento. Algo que me llamó la atención del Espíritu Santo fue que le dio apertura al ministerio de Jesús. Dice Marcos 1:12. Marcos 1:12 dice que el Espíritu Santo le impulsó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y estuvo ahí con Jesucristo en el desierto 40 días y 40 noches, y era tentado ¿por quién? Por el maligno. Pero a la vez dice la palabra que en medio de la fiera y en medio del maligno vinieron los ángeles y le servían. Eso está en Marcos 1:20. Marcos 1:12 y 13 en adelante. Pues mira qué lindo, Jesús se dejó guiar. Díganlo conmigo, yo me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo. No es lo que el hombre te diga, no es lo que la gente te dice, no es lo que me parece, no es lo que yo siento, no, es lo que el Espíritu Santo diga. Amén. Ese es el problema de muchos cristianos, que escuchan más la voz del hombre que la voz del Espíritu Santo, y por eso andan confundidos. Pero mira qué tremendo que Jesús se dejó guiar por el Espíritu al desierto. Es decir, el Espíritu Santo es el que escoge el lugar
donde tú le vas a servir a Dios. Él es el que va a determinar qué dones te va a dar a ti. Hay gente que tiene el don para cantar. Si ustedes me cantan a mí, ninguno de ustedes viene a escuchar alabanza, entran después que yo empiezo a predicar, porque con esta voz yo no nací para cantar. Hay gente que tiene el don de milagro, el don de prodigio, el don de conocimiento. Eso lo da el Espíritu Santo. Entonces Él determina si vas a hacer esto o aquello. Él es el Espíritu Santo. Escoge el lugar. Lo otro que el Espíritu Santo escoge, si vas a cumplir una misión especial o no. Una misión especial son aquellos que son pastor, maestro, evangelista. Esos tienen una misión especial, como el caso mío. Pero ustedes también tienen una misión especial. ¿Cuál es? Predicar. ¿Hacer qué? Discípulo. Mateo ¿qué? 28 ¿qué? 13. No se los olviden. Ahora, ¿por qué estamos haciendo el discipulado? Para que no se asusten. No, que yo no quiero ser pastor. No, yo no te estoy diciendo que vas a ser pastor. Pero es importante que te prepares, porque tu casa es casa de bendición. Diga conmigo, mi casa es casa de bendición. Tú puedes invitar gente a tu casa y enséñale las escrituras, enséñale la palabra. Recuerda que el Espíritu Santo es el que responde por ti. Tienes que prepararte. ¿Ok? Entonces diga, porque cuando son tus emociones las que deciden tu ministerio, esos ministerios se desploman. ¿Usted no se da cuenta que hay gente que toma ministerios que no les corresponde? Que no fueron ellos, que fueron sus mismas decisiones. Yo he conocido gente que ha sido pastor o pastora y cierran las iglesias porque Dios no lo llamó a eso. Hay gente que quiere cantarle a Dios y no pueden, tratan porque Dios no lo llamó a eso. Y es una de las cosas que usted tiene que preguntarle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿para qué me llamaste? A veces colocan hombres en los púlpitos porque al pastor, ay, me caes bien, tú eres mi amigo, ven. Pero el Espíritu Santo dijo que no. ¿Vale? ¿Me estoy dando a entender? Amén. Ok. Ahora, si tú percibes que el Espíritu Santo te ha dotado de algunos dones, es el momento donde tienes que moverte como un río. ¿Qué hace un río en su movimiento? ¿Qué busca un río en su movimiento? ¿Qué busca? ¿Qué busca? ¿Hacia dónde va el río? Hacia el mar. ¿Y qué busca el río hacia el mar? Salida. Mira qué lindo. Eso fue lo que quiso decir Jesús en Juan 7, Boris. En Juan capítulo 7, del 37 al 39. Y compara el Espíritu Santo como un río de agua viva. Oye, un río de agua viva. Dice, el que cree en mí, de su interior correrá ¿qué? Río de agua viva. Diga el que está al lado, usted es un río de agua viva, dígale. Si usted es un amargado, no se preocupe, que el Espíritu Santo le va a dar esa suciedad. Si usted es de mal genio, si usted es deprimido, si usted anda triste, si usted es melancólico, bueno, el melancólico ya es un carácter, pero si usted es una persona pesimista, quejosa, el Espíritu Santo arrasa, si usted se lo permite, con todas esas cosas que no le ayudan a crecer. Mira lo que dice Juan, porque el tercer día era la fiesta de los tabernáculos que se hacía 6 semanas después de la Pascua. Y Jesús aprovechó la multitud y dijo, Jesús se puso de pie diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, río de agua viva, correrá en su interior. Y esa palabra viene así porque cuando en otra versión dice intestino, que es la parte ya posterior del organismo, dice que el Espíritu Santo llega hasta lo profundo de tu organismo. Mira qué hermoso. Dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir a los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Él estaba diciendo, miren, ustedes necesitan del Espíritu Santo, porque sin él ustedes nada pueden hacer.
Tú quieres que tu familia llegue a los pies de Cristo. Tú te quieres alejar de ciertos pecados que tú no puedes. Pide la ayuda del Espíritu Santo. Jesús le estaba hablando a una comunidad, oye, una comunidad insatisfecha. Él estaba hablando de una comunidad insatisfecha, inconforme. Mira, buscaba la satisfacción en cisternas rotas. Ese es el problema de algunos de la iglesia. Aquí no, pero en otras partes sí. Hay gente que viene a la iglesia, pero su cisterna, su vida está rota. Como Jeremías 2.13. Jeremías 2.13 dice: el problema de ustedes es que quieren encontrarme a mi manera y por eso andan vacíos. Claro. Por eso que hay muchos cristianos FIFA. ¿Usted sabe qué son cristianos FIFA? Cristianos del mundial. Cristianos FIFA. Que no se sienten satisfechos con la iglesia y se van para el mundo. Y del mundo vienen para acá. Porque no conocen el Espíritu Santo. Cuando Jesús se refiere a aguas vivas, oye, se refiere a aguas corrientes. Y se llama viva porque está en movimiento. Por eso es que tú te mantienes en movimiento. Por eso es que tú tienes esa fuerza de orar. Que tienes tu lucha, sí, es normal. Entonces Jesús se convierte en un surtidor de vida. En un surtidor de vida eterna. Es decir, que sus aguas, que es el Espíritu Santo en nosotros, nos mantenemos en constante movimiento. Oye, para toda la vida. Mira qué lindo, para toda la vida. Diga conmigo, voy a estar en movimiento para toda la vida. Es más, te profetizo que a tus 80 años vas a parecer que tuvieras 65. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso a Dios. Si Caleb lo hizo en el Antiguo Testamento, donde posaba, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba en el hombre, posaba aquí, pero no era parte de él. Y si Caleb unos 80 años, ¿y qué dijo Caleb a los 80 años? Que todavía tenía deseo de pelear, luchar. Era el Espíritu Santo. Ya algunos aquí a los 40 se creen viejos. Usted está joven. A los 50 está apenas comenzando la juventud. Amén, amén. Tiene que hablarle así al cuerpo. Porque si usted recibe las informaciones del mundo, se va a sentir apagado, sin fuerza, viejo, canoso, quejoso, etc. Pero como tenemos un espíritu diferente, que es el Espíritu Santo, por eso es que cada vez que te miras al espejo te ves más joven. Amén. Aleluya. Entonces fíjate, así que como hay movimiento en tu vida, no hay peligro que se acabe y nos vuelva a nacer. Oye, no puede volver a nacer. Al nacer es como alejarte de Dios y buscar saciar tu sed o calmar tu sed en otras cosas que no van a hacer edificación a tu vida. Fíjate que si tú y yo tenemos estas aguas en movimiento, oye, escucha, no tienes derecho a estancarte. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, no te puedes estancar. En cuanto a tu vida espiritual, no te puedes estancar. El enemigo va a tratar de detenerte, pero no puedes estancar. Porque si te estancas, ¿qué pasa con un agua cuando está demasiado estancada? Y si te dejas encafar, peor. Dile al que está al lado, no te puedes estancar. Pero Dios me va a dar fuerza para seguir predicando. No te puedes estancar. ¿Ok? No tenemos derecho a permanecer inertes. ¿Vale? Ahora, hay un dicho que dice: un río se conoce por su corriente. Un río se conoce por su corriente. ¿Qué implica esto? Esto implica que cuando en mi interior, o cuando ustedes estén llenos del Espíritu Santo,
a través de su conducta, pueden arrastrar muchas vidas a Cristo. Amén, amén, así es. Eso es importante. O sea, nuestro cuerpo físico es el templo del Espíritu Santo. Y ese cuerpo es un depósito. Mira, tu cuerpo es un depósito donde están guardadas las virtudes de Dios. Por eso que hay gente que te habla y tú como que en la carne se da un puño, vale duro, pero algo que se calma. Esa es la cualidad de Dios en ti. Cuando Dios no mira a la gente que te hiere con rencor, sino lo miras con qué, con compasión. Eso es inteligencia emocional. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, ya tú no actúas con esta vieja naturaleza perversa, mala de vida, sino con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que tú tienes esa lucha. Gracias. Pero vas a vencer con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué te dice Dios a ti? Mira lo lindo, y yo quiero que salgas enamorada del Espíritu Santo. Dice, el Dios te dice, eres el manantial mío en esta tierra. Eres el manantial de Dios en esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque debes producir sed en la gente. Debes producir sed en la gente por medio del Espíritu Santo. Nosotros hoy en día, te voy a decir algo que te vas a ir para atrás con la silla. Pero nosotros tenemos mejor privilegio que el justo del Salmo 1. ¿Eso sabe el Salmo 1? Es aquí que el hombre es como corriente, ¿te acuerdas? Como el árbol plantado, que dice junto a corriente. Nosotros tenemos mejores privilegios que el Salmo. ¿Sabes por qué? Porque el Salmo en forma de metáfora dice que el justo es como un árbol plantado junto a corriente de agua, pero nosotros estamos más bendecidos que el del Salmo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no solamente estamos juntos, sino que dentro de nosotros hay una corriente, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está junto a ti, está dentro de ti. ¿Qué se le puede pedir a Dios con tremenda bendición como esa? Que tú eres más bendito que el Salmo 1. Y tremenda bendición. Porque los seres humanos, ¿saben que los malditos somos imperfectos? Y como algo tan sublime y poderoso, eterno, perfecto, decide habitar dentro de nosotros. Eso es algo tremendo. Ahora, como creyente, ¿cuáles son los beneficios que obtengo como el Espíritu Santo de Dios mora en mi vida? Bueno, ahí ya les dije que hay movimiento. Y número 2, o sea, usted no tiene derecho a estar estancado. Cuando hay movimiento, ¿qué hay? Hay resultado. Cuando tú tienes movimiento, cuando una mujer se mueve dentro de una casa, ¿qué está haciendo la mujer? Hay de todo, limpieza, ¿qué más? Arreglándole la ropa que hay movimiento. Pero si tú no haces movimiento en tu casa, ¿qué le pasa a tu casa? Cuarto sucio, todo eso. Cuando el Espíritu Santo produce movimiento en tu vida, eso es lo que tratas de hacer tú. Primero organizas tu casa interior, tu cuerpo, para tratar de organizar en la vida a los demás. ¿Vale? Después viene el número 2. El Espíritu Santo es el consolador. Mira, dice Juan 14, por favor, Juan 14, versículo 15 y 16. Dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Juan 14, 15 y 16. Dice, si me amáis,
guardó mi mandamiento y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Para que esté con vosotros, ¿para qué? Para siempre. Número 2, el Espíritu Santo es tu consolador. Y necesitamos un consolador. Tú y yo siempre vamos a necesitar un consolador. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que vamos a ser procesados en medio de las pruebas. ¿Cuántos tienen pruebas? Levanten la mano los que tienen pruebas. Hay gente que hace hasta las 2 piernas allá. Todos tenemos pruebas. El problema en las iglesias es que predican muy Disneylandia o Alicia en el País de las Maravillas. Eso no existe. Siempre vas a tener pruebas para que conozcas una característica del Espíritu Santo, que es ¿qué? Consolador. En medio de las aflicciones, Él estará en tu vida. Entonces, en la vida no todo lo vamos a tener resuelto. A veces queremos que todo se resuelva y no va a ser así. Pero ¿sabes por qué? Porque es importante que el Espíritu Santo le demos importancia, porque Él es el que, el consolador de nuestras almas. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 2, ahí está nuestra vida plasmada, ahí. Porque mientras tú estás, ay, pastor, ¿cuándo Dios me va a liberar de tantas pruebas? No, porque necesitas madurar. Mira lo que dice Santiago 1, versículo 12. Hermano, cuando se hallen en diversas pruebas, ¿qué dice? Gozao. Yo no entiendo eso, pastor. Dale el versículo 3. Hermano, tenemos por sumo gozo cuando caéis en diversas tentaciones. Otra versión, Reina Valera, se prueba, sabiendo que la prueba produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia que produce más adelante. Ahí está. Paciencia, su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Entonces mira, ahí opera el consolador. Si estás en diversas pruebas, gozado en medio de las tribulaciones, porque en medio de la tribulación el Señor nos está ¿qué? Consolando. Nos está consolando. ¿Y qué utiliza Dios en medio del consuelo? La paciencia. Tenga la paciencia, su obra ¿qué? Completa. ¿Verdad? ¿Y qué opera en medio de esas diversas pruebas? La esperanza. ¿Y qué es la esperanza para Dios? El proceso. Diga conmigo, proceso. Levanten la mano los que tienen esperanza de que Dios les puede cambiar la vida. Amén. Eso se llama proceso. Estás en una aflicción, pero está un momento de transición donde tienes que madurar. Y para que no estés tan solo, entonces el Espíritu Santo está ¿qué? Consolándote. Póngase la mano aquí y dígale: gracias, mi consolador. Y en medio de esa esperanza que te da gozo. Gozo. Recuerden que el gozo es algo que es intrínseco. El gozo no depende si me dan buenas noticias, si estoy mal, si me dan mal. No, el gozo es independiente. Pero eso se da cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. ¿A quién se le ocurre cuando lo están golpeando salta alegre? A ver. Si yo le doy unos puñetazos a alguien, unos puñetazos a ustedes, unos latigazos a ustedes, ustedes no me van a salir contentos. ¿O sí? No. Pero fíjate que los apóstoles sí. Por causa de Cristo salían felices. Y la gente dice: bueno, ¿y estos locos qué les pasa? Era la llenura del Espíritu Santo. El día que alguien te recuerde alguna debilidad tuya, ya no coges rabia, sino que te ríes. Amén, sí. Hay palabras que te van a herir, pero cuando tú no reaccionas como antes, por lo menos tú corres que vas a gente con un palo de escoba, ¿no? ¿Sí? Ya no. No, mentira, se le quita el pelo. Ya cuando la gente te empieza a decir cosas, a reírse de ti por algo, ya tú no lo reaccionas como antes. Por esto. Por esto. No es que el diablo te esté persiguiendo, no es que, ay, sí, a veces el diablo opera, pero a veces Dios es el que está operando en medio de tantas pruebas para hacerte una persona más completa, más edificante, más madura en el Señor. El Espíritu Santo en griego significa
Paracleto, que literalmente significa uno que es llamado para que esté a mi lado. Hay otros que dicen que es el abogado, otros dicen que es el intercesor, otros dicen que es el ayudante, otros dicen que es el consolador, pero siempre el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos, sobre todo cuando pasamos situaciones de aprieto. Y de esa manera Él hace tres cosas: nos instruye, nos consuela y nos amonesta. Wow. Nos instruye, nos consuela y nos amonesta. Porque también te tiene derecho a amonestar. Me llama la atención. No te sientas mal si el Espíritu Santo te amonesta. Él amonesta. Fíjate todas las funciones que te está hablando el Señor. Por misericordia de Dios, tengo 35 años de haberme convertido a Cristo. Yo me convertí en 1989. Y el Espíritu Santo, si no fuera por Él, no estuviera aquí delante de ustedes. Porque en los momentos difíciles de mi vida, Él ha sido mi fuerza. Él ha sido mi fuerza y es el que me ha impulsado a seguir adelante. En mi propia fuerza hubiese desmayado. Porque es el Espíritu Santo que me ha puesto aquí delante de ustedes. Gracias a Él estoy en victoria en Cristo Jesús. Amén. Y ese es el mismo Espíritu Santo que mora en tu vida. No eres tú. Si quieres entrar por la puerta estrecha del reino del cielo, no lo vas a lograr. Pero sí lo puedes lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Número 3. Él dice en el versículo de Juan 14, 17, que aparte que el Espíritu Santo es el consolador, dice que es el Espíritu de la verdad. Y esto es necesario en estos tiempos. Porque ya está la apostasía. La gente espera, no, ya la apostasía está. Ya el engaño en las iglesias está. Hay muchos apóstatas en las iglesias. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en la época del engaño, de la mentira. Mentira es algo distinto al engaño. Pero en las iglesias se está usando mucho el engaño. Y de hecho hay pastores que engañan a sus ovejas. No le dicen la verdad porque no les conviene. Y esos pastores tendrán que darle cuenta a Dios porque han impuesto la iglesia como un negocio, no como un servicio a la comunidad. Y a ellos no les conviene predicar que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Porque vivimos en un mundo de mentira y engaño. Y esto es algo espectacular porque Jesús le está diciendo, fíjate que cuando Jesús le habló a una mujer samaritana en Juan capítulo 4, le reveló un misterio. Porque Jesús dijo, el Padre busca a aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esta mujer no pudo refutar nada a Jesús porque había una discusión o una diferencia de concepto en la manera de adorar a Dios. Y cuando Jesús le dijo, el Padre busca a aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad, esta mujer lo refutó porque ella desconocía que era lo que Jesús estaba diciendo. Lo mismo Poncio Pilato. Cuando Poncio Pilato estaba crucificando a Jesús, ya para crucificarlo, Jesús le habla de la verdad. A lo que Poncio Pilato en Juan 18:38 dice, ¿y qué es la verdad? Poncio Pilato le dijo a Jesús, ¿y qué es la verdad? Esa palabra verdad es una verdad sustancial. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, es una verdad sustancial, es decir, una doctrina legal que se utiliza en caso de difamación y calumnia. Porque a Jesús lo estaban difamando, lo estaban calumniando. Y él se tenía que defender. Y por eso le dijo a Pilato, yo soy la verdad. Y le dijo a la mujer samaritana, el Padre busca que lo adore en espíritu y en verdad. Porque había muchos conceptos erróneos, engaños. ¿Cuánto le da gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, como el Espíritu Santo de Dios tiene la misma esencia del Padre y del Hijo. Mira qué tremendo. Jesús está diciendo aquí que Él es el Espíritu de Dios, que Él es un Espíritu en su divinidad,
Y ¿sabe qué es lo más lindo? Hay algo que te va a ir para atrás. Búscame 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10, espero que tú lo anotes, para que tú sepas la dimensión del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, y como el Espíritu Santo es Dios, eso es para los testigos de Jehová y otros más, eso solo, dice que el Espíritu Santo conoce la intención del Padre. Oye, conoce la profundidad del pensamiento de Dios. Mira que dice, pero Dios no nos reveló por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo de Dios. Con razón Jesús dijo en Marcos 3, 28, 29, toda blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado jamás. ¿Qué es un blasfemo? Es aquel que rechaza la obra de Dios. Otro dice que blasfemar es atribuirle al Espíritu Santo manifestaciones diabólicas. ¿Se acuerdan cuando los fariseos decían, tú echas demonios por el príncipe de Beelzebú? Es cuando Jesús les dijo, ustedes blasfeman contra el Espíritu Santo. Y es el único pecado que no perdona a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando ya una persona blasfema, es difícil que se arrepienta. Su corazón está endurecido que ellos no aceptan la divinidad de Jesús, como hay muchas sectas, y no aceptan la divinidad del Espíritu Santo. Estoy hablando de unos versículos claros. Ahora, si Jesús le da una trascendencia al Espíritu Santo en estos versículos que te acabo de dar, que dice que aún el Espíritu Santo en Corinto dice que escudriña aún lo profundo de Dios. Pero qué regalo tan lindo nos dio Dios a nosotros. Algo tan santo y perfecto mora dentro de ti. Y lo que es más lindo, controla tus emociones cuando tú estás lleno de Él. Esto es una majestuosidad. Esto es algo hermoso del Espíritu Santo. Ahora, el apóstol Pablo, búscame Efesios 4:30. Y todavía dice los testigos de Jehová que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Dice Pablo en Efesios 4:30, por favor, no entristezcan al Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 4:30. No entristezcan, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, como el cual, este es otro tema lindo, esto es una predicación acá, está sellado para el día de la redención. ¿Tú sabes que Cristo viene por ti? Amén. Amén. Y está sellado, tú estás marcado por el Espíritu Santo. Cuando aparezca el anticristo sabe quiénes son los hijos de Dios y quiénes no. La palabra sello significa identidad. O sea, ¿quién te identifica a ti delante del mundo? El Espíritu Santo. Porque tú eres la luz del mundo, tú eres la sal de la tierra. ¿Tú no te das cuenta que tú tratas de simular que eres cristiano y la gente te denota? ¿En serio? Yo cuando me convertí, yo todavía peleaba con la música, me gustaba bailar, rumbear todavía. Y yo me camuflaba a veces en la fiesta de los juntados. Y me decían, oye, pero tú eres otro, tú eres rápido. Claro, ya la luz la quería yo apagar, no podía. Porque estaba ya sellado por el Espíritu. Para mí no fue fácil dejar la cerveza, para mí no fue fácil dejar el baile. Alguien que se reserva. Y yo por eso entiendo cuando los nuevecitos llegan, yo los entiendo. Pero ya alguien que tiene 10, 15 años, ya grave la cosa, hay que echarle vinagre a esa persona ya. Entonces Efesios 4:30 dice eso. No entristezcan el Espíritu Santo. Porque, ¿sabe qué está diciendo Pablo? Él merece respeto. Y en el caso del Espíritu Santo, él merece reverencia. Amén.
Entonces, ¿y qué es entristecer al Espíritu Santo? Entristecer al Espíritu Santo es cuando usted practica, ojo esa palabra, practicante, adicto a ciertas conductas que no le agradan a Dios. Cuando usted se vuelve un adicto por lo menos al enojo, a la ira, al rencor, a las mentiras, a la promiscuidad sexual. ¿Cómo manda el Espíritu Santo? Triste. Usted va a pecar, porque nadie está libre de pecado. Es más, la Biblia dice en 1 Juan, dice que el que diga que nunca ha pecado, el tal es que un mentiroso. Que somos justos, sí. Una cosa es que usted peca, pero usted es consciente, dice, me equivoqué. Pero antes pecábamos y lo hacíamos de manera que natural. Pero ahora como el Espíritu Santo mora dentro de ti, tú peleas con alguien y tú no te sientes mal de ver que ya puedes salir. Yo me siento mal cuando a veces tengo diferencia con mi esposa, con alguien, y busco la manera de cómo buscar el perdón. Antes no, si estaba bravo de mala. ¿Sí o no? Así era mal, estaba de brava. Pero ya no. Porque ahora el Espíritu Santo mora en tu vida. Eso es lo lindo de ser transformado. Diga conmigo, yo vengo a la iglesia a vivir una transformación, no una religiosidad, porque el religioso está buscando cómo te viste, cómo te pintas, cómo no. Lo importante es de adentro, lo que Dios hará en tu vida interior. Y cuando ya cambia lo de adentro, es más fácil que cambie lo de afuera. ¿Me hago entender? Por eso Jesús les hablaba a la samaritana y los discípulos, le está hablando una mujer y un rabino. La religiosidad. Porque el judaísmo es eso. Cuando los discípulos dicen, está hablando una samaritana, y samaritanos entre los judíos no se gustaban, y menos una mujer. Porque un rabino no podía hablar con una mujer. Y Jesús le dice, hey, cambie esa religiosidad. Yo vengo a buscar aquello que me adore en espíritu. Por eso es que mucha gente del mundo no quiere venir a las iglesias. Mucha religiosidad. Hay que tener cuidado con los nuevos, hay que ayudarlos, guiarlos, no imponerles. El cristianismo no es de imposición, sino de convicción. El Espíritu Santo es el que toca, transforma. Esta iglesia comenzó con 10 católicos, con 6 o 7 personas católicas. Ahí está una, ella es testigo. Y me invitaban a la fiesta de la Virgen y yo iba. Y el Espíritu Santo decía, quédate ahí. Y yo nunca le dije, quiten eso, quiten esa imagen, quiten aquello. Tócalos tú, Señor. Yo nada más les predico. Yo te dije a ti que quitaras algo. Y ellas llevaban de todo. Y me invitaban a la fiesta de mayo. No sé qué celebran los católicos el mes de mayo, la Virgen, no sé qué. Y yo iba ahí. Y hoy en día estas mujeres están transformadas por el poder del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo cambia, transforma. Usted nunca, cuando invita a la iglesia, no le diga nada, deje que el Espíritu Santo obre, porque Él no necesita ayuda de ningún ser humano. Y Dios va a cambiar a tu familia, y Dios va a cambiar cosas en tu vida. Créele a Dios. ¿Cuánto le creen a Dios? Diga conmigo, voy a ver a mi familia este año a los pies de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Diga el que está, ¿tú lo crees? Ya voy a terminar, lo voy a dejar bien. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, se refiere a Juan 16:13. Cuando dice, y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, ¿qué significa eso, pastor? Eso significa que Él nos ayuda a entender, oye, la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo, en Juan 16:13 lo expresa. En Juan 16:14 también lo dice. O sea, ahí está todo. Recuerden que el Espíritu Santo y Cristo están unidos. Es más, Pablo dice que el mismo Espíritu Santo es Cristo. O sea, están unidos en un mismo sentido. En Romanos 8:9, ponme Romanos 8:9, dice, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Por eso
en la iglesia es importante fomentar la unidad. En la familia es importante fomentar la unidad. No nos conviene estar divididos. Cuando usted ve a alguien que quiere dividir a su familia, ojo. Cuando alguien quiere dividir una iglesia, ojo. Ese no es el espíritu de Cristo. Sin embargo, nosotros no estamos en la carne, sino en el espíritu. Y si en verdad el espíritu de Dios habita en nosotros, pero seguro no tiene el espíritu de Cristo, está en nosotros. Ojo con la gente chismosa que usted lleva a su casa. Ojo con aquellos cristianos que vienen a dividir las iglesias. Usted, póngale su punto. Porque el enemigo lo que viene es a dividir. Y Cristo lo que viene es a unirnos más. También dice 1 Pedro 1:11, lo mismo. Lo mismo que dice Pablo, lo dice Pedro. O sea que es algo tenaz. Es un misterio la Trinidad. La Biblia no te habla de Trinidad, pero lo dice de manera tácita. Es aquí, hagamos al hombre, hagamos. Está hablando en plural. Hagamos. Mira lo que dice 1 Pedro 1:11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el espíritu de qué? De Cristo. Por eso él dijo, no tengan miedo que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría sobre ustedes. Es más, quien ahora está aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Inclusive Él está aquí con nosotros. Él está dentro de mí. ¿Tú crees que eres tú la que viene los domingos aquí? Es el Espíritu Santo. Uy, pastor, pero muy lejos. Pero quien te trae de lejos es el Espíritu Santo. Uy, pastor, qué pereza. Pero algo pasa, te levantas de la cama, es el Espíritu de Dios. Aleluya. Y sabes que lo más lindo es que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, la gente como que trata de bajarte. Cálmate, no. Hay algo que te impulsa y los animas a él. Dice, no quieres ir, vamos, vamos. A lo mejor que tuvo un sueño hoy que sé que es de Dios. Y tengo compromiso con esa persona de ayudar a esa persona. Porque era una carrera. Yo le decía, vamos, no te quedes. Y yo corría más rápido y lo veía atrás. Entendí que es una persona que necesita de alentarla, animarla. Ahora, escucha, para terminar, tú y yo tengo la responsabilidad de guiar a las personas hacia la verdad. Hacia la verdad. ¿Sabes por qué? Porque ellos viven en un mundo de ¿qué? De mentira y vanidad. ¿Y cómo le demostramos que Dios existe? Porque en la universidad te van a atacar. La gente que es muy estudiosa te van a atacar. Pero una de las tantas respuestas es el cambio que Dios operó en ti. Una de las respuestas de que Dios existe es el cambio que Dios operó dentro de ti. Y una manera de mostrar que Dios sí existe. Que ya no eres el mismo. ¿Verdad? Que ya no eres el mismo. Entonces, en un mundo de mentiras, ¿qué opera en la gente? En un mundo de mentiras, ¿qué opera en la gente? ¿Qué opera en ellos? Si ellos no tienen, ¿qué opera en ellos? Diga conmigo, el espíritu del error. Búscate en 1 de Juan 4, del 6 al 7. En ellos opera el espíritu del error. 1 de Juan 4, del 6 al 7. Ahí está. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, amemos uno a otro porque el amor de Dios es En ellos opera la mentira, el engaño. Por eso no nos entienden. Por eso nos juzgan. Por eso nos señalan. Y en el espíritu del error están los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos maestros, que hay bastante, ¿verdad? Y en ellos opera eso. El espíritu del error es el espíritu del mundo, el espíritu del anticristo, que tiene la mente que entenebrecida. Ellos no tienen claro el plan salvífico de Cristo, no lo tienen claro. Ellos no entienden qué tiene Dios para ellos.
Ahora, ellos, los del mundo, ellos quieren lograr una estabilidad en su vida en este mundo, pero jamás lo lograrán. ¿Sabes por qué? Porque en ellos, el mundo, la mayoría es fachada, pero detrás es una falsa felicidad, es una falsa seguridad, es una falsa satisfacción. Y con razón ellos andan siempre insatisfechos. Ellos quieren más y más y más, porque el sistema de este mundo no les ofrece una seguridad permanente. Oye, ¿usted por qué cree que la persona rica quiere más plata? Porque el sistema no se lo permite. Dice, la Biblia dice en Proverbios que el que más tiene, más gasta. ¿Qué sabía eso? Claro, si usted hace una empresa más grande, más empleados, más gastos y así. Entonces, en ellos nunca hay satisfacción, porque el mundo no puede ofrecer una seguridad permanente. Oye, escucha, grábate todo. Todo lo que es temporal, tiende a la inestabilidad. Los mercados bursátiles, los grandes inversionistas, ellos todos los días es una lucha. Si usted tiene a veces una lucha para conseguir para los plátanos, para el arroz, para pagar AAA, para pagar la electrificadora del Caribe. Ellos cuando se levantan es cómo está el dólar, cómo está el euro, porque el mercado no les brinda estabilidad. Así como las acciones suben, bajan. Ya voy a terminar. Y ellos buscan ese algo. Oye, ellos buscan ese algo que nunca encontrarán. Por eso es que tú y yo somos diferentes al mundo. Ellos buscan algo que nunca encontrarán, porque los deseos insaciantes no nos dejan percibir la riqueza del Espíritu Santo. Los deseos insaciantes que hay en ellos no nos dejan percibir la riqueza del Espíritu Santo. Por eso es que tú y yo tenemos que seguir orando, para que el Espíritu Santo siga obrando en sus vidas hasta que el día en que les resplandezca el Evangelio en sus mentes. Porque recuerda que vivimos en un mundo de ¿qué? De pensamiento. Somos seres pensantes. Somos seres pensantes. Y aquí está peleando ¿qué? El espíritu de la verdad con el espíritu del error. Esa es la única pelea que hay en el mundo espiritual. Por eso es que usted se tiene que preparar en el discipulado. Porque si algún día usted se encuentra con un testigo de Jehová o otras sectas, usted no va a saber cómo responder. Y lo van a engañar, porque ellos muestran las escrituras y todo. Pero como ellos tienen una etimología, ellos a veces el hebreo, ellos lo toman de manera literal. Y el hebreo tiene diferentes conceptos, así como el inglés. En inglés a veces tú nombras una palabra y a veces tiene varios, ¿qué? Depende ¿cómo se dice eso? El verbo. Depende por lo menos dice esto, esto, aquello, algo así, ¿no? Así es el hebreo. El hebreo de manera literal usted no lo puede coger así. Y claro, las falsas sectas cogen la etimología de una manera errada. Conclusión: el agua era de gran valor para las familias judías en esa época. En aquella época el agua era escasa. Y Jesús le dio a entender que había una fuente de agua más valiosa que el agua natural. Cuando él dice así en Juan 14, ¡hey! Estaba en la fiesta de los tabernaclos. El que tenga sed, venga a mí. Era diciendo, el agua natural que ustedes toman todos los días no es suficiente. Vengan a ver esa agua que está representada en mí, que es el Espíritu Santo de Dios, el cual nadie va a perecer. Tú nunca vas a perecer. Nunca vas a perecer en la carne, pero por dentro estás vivo. Eres una persona viva. El agua de Dios mantiene el movimiento de la eternidad dentro de ti. El movimiento de la eternidad la estás viviendo dentro. Que tenemos este cascarón, sí, pero pronto va a sonar la trompeta y seremos transformados en un avión y será Dios. Ese es el milagro más grande. Dale valor